Qué gusto amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos nuevamente en otro podcast acá en Estelar 99.7 FM. Un saludo a toda la gente de la capital de la República del Ecuador, a Quito, al sur de Quito, al noroccidente de Pichincha. Exactamente, estamos acá en Ecuador a las 16 horas con 14 minutos, estamos en vivo. Recordarles también que ustedes pueden ver esta entrevista en Facebook, en YouTube y en TikTok. Pueden verlo nuevamente, esta entrevista. Estamos en vivo ahorita mismo en redes sociales y en nuestro dial 99.7 FM. Gracias a nuestros 80,000 seguidores en Facebook, gracias a nuestros 12,000 seguidores en TikTok, gracias a todos los que confían en Estelar 99.7 FM, gracias a toda la programación que nosotros tenemos día a día, a mediodía, radar informativo, en la mañana el programa deportivo. Los días miércoles tenemos también el programa Pets Live, Vida de Perros. Es un hermoso programa. A las 18 horas viene también Energía Total Plus. Y estamos acá en Sin Codificar. Estamos como todos los jueves en este podcast. Estamos en vivo. Gracias a la acogida a todas las personas. Un saludo a los que se encuentran en los buses, en los taxis, a los que están en casa o a los que están mirando desde su comodidad de su cuarto, su habitación, también en Facebook y en TikTok nos están viendo en vivo. Gracias a todos por la acogida. Y como todos los jueves tenemos excelentes invitados, invitados de calidad, de diferentes temas, de diferentes países. Y hoy día no es la excepción. Tenemos a un jurista, a un abogado litigante, a un docente universitario que brinda conferencias en Perú, recién estaba en Bolivia y está estrenado también estudio jurídico en Perú. Señoras y señoras, doy la bienvenida al abogado experto en derecho penal, al doctor Felipe Salas Segarra. Doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Owen. Un gran abrazo para ti y para todos los amigos del bello Ecuador, pero pronto están por ahí. Un cariño afectuoso desde aquí, de la hermana República del Perú, siempre unidos como hermanos. Bueno, esperamos también en unos minutos se une el doctor Alonso Peña Cabrera. Él es un gran jurista de Perú, también ha escrito varios libros, él brinda conferencias. Es una eminencia en el país de Perú sobre el tema de derecho penal. Esperemos, ya se está uniendo también, esperemos hablar sobre este tema también, esperemos ya tener el contacto. Doctor Felipe Salas, voy con usted y voy a hablar un tema que es un tema peculiar, específico, es un tema que ya se ha impuesto aquí, sobre todo en Latinoamérica, y hablarles sobre la responsabilidad penal en el ámbito de la salud. ¿Cuáles son los verbos rectores o qué características tiene o qué aptitudes o actitudes debe cumplir para que exista responsabilidad penal por parte de un servidor médico o de un médico de la salud? Claro, Owen, mira, la visión que se tiene en la mayoría de códigos penales de toda Latinoamérica es el incumplimiento de las reglas de la profesión, lo que se llama la lex artis también, ¿no? El incumplimiento de las reglas de la profesión. El problema, ¿cuál es cuando se inician investigaciones en contra de un médico? Es que seguimos con una cultura causalista o con una cultura finalista y no se da la visión del cumplimiento del rol o función que realiza el médico y el personal de salud. Te doy un ejemplo. Sé que este problema también debe pasar en Ecuador. Una persona va a ser intervenida quirúrgicamente. Está por entrar al quirófano. Está la enfermera, el médico principal, el médico asistente y llega el anestesiólogo también. ¿Ok? Y el anestesiólogo al momento de poner la anestesia, antes de la operación, pues causa una sobredosis. Pone más anestesia de la debida, lo que genera un paro cardíaco que finalmente se desencadena en una muerte. ¿Qué hace la Fiscalía en nuestro país, en la mayoría de países de Latinoamérica? Agarra el paquete, los mete a todos y los pone dentro de una investigación. ¿Ok? Investiga tanto al médico principal, al asistente, a la enfermera, como al anestesiólogo. No se hace una disgregación de los roles o funciones que cumple cada uno de ellos. Pongamos otro ejemplo. ¿Quién es el responsable del conteo de gasas? Esto se recurre mucho en los temas médicos. Cuando se hace una operación a tajo abierto, se ponen gasas, ¿no?, para controlar el sangrado y cada gasa debe ser contada. Cuando nos referimos a gasas, no sé si tiene el mismo significado en Ecuador, es parecido al Sí, sí, algodón. sí, sí. Ajá. Y se tiene que hacer un conteo de cada gasa que se pone dentro de de la sutura, ¿no?, del corte, para que no se quede ninguna.
han habido veces en que se queda la masa. Eso es responsabilidad del médico principal, del anestesiólogo, del médico asistente o del enfermero. Según las guías clínicas, es responsabilidad única del enfermero. Entonces, penalmente, en un acto médico, hay un desenvolvimiento de roles o funciones. Se aplica la teoría funcionalista, es la mejor fórmula para poder encontrar una responsabilidad. Pero lamentablemente al inicio de las investigaciones no se hace eso. Muchas veces te llevan hasta la etapa límite del juicio para recién hacer esa disgregancia de responsabilidades, y muchas veces incluso hay jueces que condenan solo por el hecho de la muerte, por el fin, no por quién realmente sea el responsable o quién incumplió, y volvemos al inicio, las reglas de la profesión médica. Doctor, en ese mismo punto se ha tocado algo muy tema y ahí viene también un tema, el tema de responsabilidades y el tema también de cada uno, qué responsabilidad tiene en lo que es más común en un cuarto o en una sala de cirugías. Y yo preguntarle algo en el mismo ejemplo que usted dice, pero obviamente si cada uno tiene su rol, el enfermero, el anestesiólogo, ¿no se supone que también al momento de suturar y al momento de ver los equipos médicos, quien es el líder de todo el equipo no se supone que es el médico? Y si bien es cierto, es un delito que no necesariamente es doloso, sino culposo, ¿no sería que por esa omisión de observancia también sí tendría un grado de responsabilidad del médico? Mira, mientras el médico, es que claro, eso es se entendería en generalidad de esa manera, ¿no? Tu médico tratante, el médico que te va a operar, con el que has estado teniendo las consultas, debería tener la mayor responsabilidad, ¿no? Saber, por ejemplo, a qué profesionales va a meter al quirófano contigo. Lo cierto es que eso tiene un límite marcado, que lo ven justamente eh, las reglas de la profesión. Las reglas de la profesión médica, ¿cuáles son? Las guías son instrumentos normalizados que te hablan del desenvolvimiento y las funciones que se deben hacer dentro de un nosocomio de mayor jerarquía. Es decir, que tiene la mayoría de especialidades y estos influencian territorialmente a los de menor jerarquía que están territorialmente cerca, digamos a las postas, policlínicos, ¿no? Entonces, cumplir esa guía normalizada sobre acciones en general que se deben hacer referentes al acto médico. El protocolo es lo mismo, pero en específico, documento normalizado de acciones en específico. Por ejemplo, el protocolo de atención a víctimas de cáncer mamario, el protocolo de atención a incluso en medicina legal, a una víctima de violencia sexual, ¿no? El protocolo de atención en temas de nefrología, que es los temas, pues, referidos a los malestares que se dan en los riñones. Entonces, pero por una acción en específica, en puntual. No es como el desenvolvimiento en general de un hospital como lo es la guía. Finalmente, la literatura médica también es considerada una regla de la profesión, porque la literatura médica son investigaciones que son publicadas por instituciones acreditadas de prestigio, por ejemplo, una literatura médica que saca el Hospital Hopkins de Estados Unidos, que es uno de los mejores hospitales del mundo, tiene peso en lo que se realiza en Latinoamérica. Entonces, esas son las reglas de la profesión. Si el médico está apegado a estas reglas, a sus guías, a sus protocolos, ha cumplido con todos ellos, y a la literatura médica se escribiera algún vacío, no tendría por qué cometerse un delito ni dársele una responsabilidad por sobre la actuación de las demás personas que, pues, realizan algún tipo de acto médico o un acto de salud. Bueno, doctor, le converso acá que como una anécdota que en Ecuador hay un médico sentenciado en el 2014 simplemente esto de la responsabilidad penal en el ámbito de la salud. Antes no lo había acá con el nuevo Código Orgánico Integral Penal que se crea que en el año 2014 en Ecuador se implementa ya esta figura y se tipifica, obviamente, la responsabilidad por la mala praxis en el ámbito de la salud. Y en ese mismo tema, doctor, en el país de ustedes, y yo creo que es similar acá en Ecuador, ¿cuál es la persona o la institución que emite esos protocolos y guías para los médicos dependiendo cada paciente y cada área que van a tratar? ¿Y eso aplica también para el ámbito público y privado? ¿O cómo funciona en Perú? Claro, sí, aplica para el ámbito público y privado. Las instituciones privadas pueden sacar sus propias guías o protocolos, pero rigen la de los hospitales de mayor jerarquía.
Normalmente las instituciones privadas tienen un límite jerárquico, ¿no? No tienen tanta implementación en Perú como los hospitales a gran escala nacionales, que tienen todas las especialidades. Entonces, ese hospital que tiene todas las especialidades es el que influencia territorialmente tanto a los centros de salud privados como públicos. Y ellos son, mediante el Ministerio de Salud, concatenados con esta institución, con el propio hospital, sus áreas de investigación, son los que realizan el documento principal, que es la guía, ¿no? También los protocolos. Oiga, doctor, y usted que también visita frecuentemente Bolivia y usted está en Perú, ya se tienen casos precedentes de que han sido sentenciados algunos profesionales de la salud por mala praxis en estos dos países, o no se tiene todavía precedentes. Sí. Bueno, a Bolivia voy a ir el 21 y el 23. Ah, Justamente también también. hablar de estos temas. Ajá. Este, acá en Perú sí, sí hay gente sentenciada, hay jurisprudencia de la Corte Suprema, por ejemplo, hablando del tema médico, ¿no? Ujú. Un ejemplo claro. Llega una persona embarazada digamos, con un bebé a esperas, pero el bebé se sentía un poco mal de esa persona. Y eh, resulta que las guías médicas dicen de que a una persona cuando empiezas a sentir estos malestares y tienes el feto ahí a puertas, ¿no? O la posibilidad de que se genere un óbito fetal, mejor dicho, o sea, la muerte del niño que está esperando nacer, tienes que pasar, digamos, el control de los latidos cardíacos cada 15 minutos. El médico no lo ordenó, él, se supone que él debió ordenarlo y las obstetras ejecutaron. Entonces, aquí muere, o sea, se genera un óbito fetal, el bebé muere dentro del vientre de la madre, ¿no? Se genera un óbito fetal, un feto, y se inicia una investigación. Entonces, ¿cuál Ok. era el problema? El médico decía, esa no es mi responsabilidad, es responsabilidad de las obstetras, ¿ya? Ellas debieron Ujú. estar monitoreando cada 15 minutos. En una instancia era el médico, en la otra las obstetras, y la Corte Suprema finalmente dice que en este caso sí es responsabilidad del médico porque el médico en la historia clínica debió consignar lo que los protocolos de él referían, que era que se le tome los latidos cada 15 minutos. O sea, el médico da la orden, obstetras cumple. Si él daba la orden y las obstetras no cumplían, responsabilidad de las obstetras. Pero él no dio la orden. Entonces las obstetras no tenían en qué basar su actuar y lo condenaron a él. Lo Qué condenaron a él. interesante, doctor, qué interesante caso. Y le cuento algo también, ahí viene un tema, lo que es la bioética beneficencia, que es el deber del cuidado, ¿no? La bioética que se maneja en el Así tema de es. salud, el ex artis. Antes también había otro código que ya prácticamente ya no lo están usando acá los médicos. Eh, y por decirle otro tema, doctor, también en esta misma línea, algo que pasa muy común acá, pasa en Ecuador. Hace un año conocimos un caso de una agente de policía en Ecuador que entra a una de estas clínicas de belleza, de estética, y obviamente la Ujú. chica entra sana y sale obviamente sin vida. Y la pregunta ahí es, ¿cómo se maneja la responsabilidad? Porque primero hay personas obviamente que se puede ser doloso. En el ámbito penal, en la tipificación penal sería, si una persona que solo de pronto hizo un curso de estética, no es médico de profesión y se mete a hacer este tipo de cirugías, pasaríamos de un tipo penal, aunque la característica de ese tipo de delitos es culposo, no doloso, pero al ser una persona que no tiene la preparación y se mete a hacer este tipo de cirugías estéticas sin tener la debida preparación, ¿sería, usted cree que pasamos de la esfera de un delito culposo a un delito doloso, o se sigue manteniendo en la línea de que todavía tienen las características de ser culposas? Ahí hay una línea entre el personal de salud y quien no es personal de salud. Si es personal de salud y está dentro de sus competencias el realizar estos actos, pero no cumple con sus guías, sus protocolos, realiza un actuar imprudente, ya sea por negligencia propiamente dicha, imprudencia, impericia, ¿no? Respondería por un delito culposo. Pero si es un personal que está engañando, que no tiene ni un título de médico,
que te mete a un lugar tipo esto donde hacen los abortos, que es como una carnicería, ahí sí hay un actuar doloso, claramente, ¿no? Es un actuar doloso porque está utilizando información que ni siquiera es real, ¿no? El médico actúa en base a su trabajo y es ahí donde comete la imprudencia. Ese no es su trabajo, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión dolosa. Oiga, doctor, en este mismo ejemplo que usted pone en este tema donde se hacen los abortos o las curaciones, como se conoce, No. ¿estaríamos hablando todavía de mala práctica médica o responsabilidad penal médica o usted cree que nosotros estaríamos ya en un ámbito de homicidio simple en un delito común? Ya. Acá, por ejemplo, en Perú el aborto es ilegal y está tipificado como un delito específico, Ujú. ¿no? Más que un homicidio es un aborto. Entonces, sí está tipificado con condenas incluso efectivas a quienes lo practican, porque es ilegal, va en contra de la ley. Entonces, considero que en Latinoamérica se va por esa misma línea. Eso va básicamente por nuestras profundas eh, bases cristianas, ¿no? Y sobre todo porque son locales los que realizan los abortos, que son pues locales fantasmas, ¿no? Son locales que no están certificados por las instituciones de salud. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, y aquí hago un paréntesis, doctor, y no es que me quiera desviar del tema, y le preguntaba eso porque acá en Ecuador, no sé si trascendió la noticia también en Perú, en la Corte Constitucional declara inconstitucional un artículo donde que se penalizaba el aborto. El tema es de acá ya se deja o ya no es un delito cuando se practique alguien el aborto por violación. Entonces, Claro. obviamente, el tema es de ese tema es de que, claro, genera un poco de controversia y además también hubo una reforma de ley que le suspendió la Corte Constitucional porque acá inclusive le pedían algunos requisitos para que, obviamente, usted haga por decirle una declaración juramentada ante el notario para que usted diga que sufrió una violación y por eso usted desea someterse a realizarse un aborto. Pero obviamente viene la Corte Constitucional y suspendió esa reforma de ley y dijo que no es ningún requisito porque sería discriminatorio solicitar eso a una víctima de violación. Dicho eso, doctor, en ese mismo contexto que le pongo aquí en Ecuador, resulta que por una mala práctica médica, mala praxis, que no se respeta ese profesional médico que hace eso de manera clandestina, sin tener actitud y aptitud, y sin respetar también la bioética de la medicina, causa la muerte en este caso la persona que estaba embarazada, seguiría siendo también un homicidio, pero saldríamos ya del tema del delito que se tipifica como, como aborto, ¿no? ¿Cómo sería ahí? Sí. Mira, acá en Perú pasa algo igual. La excepción a este delito también se da en casos de violación. Y claro, tú puedes ir incluso con un nosocomio del Estado, con tu denuncia penal, de que ha sido violada y todo eso, y finalmente la institución de salud debería probar que ellos mismos y de manera segura que practiquen el aborto, ¿no? Entonces, pero de ninguna manera darles cabida a estos locales clandestinos, a estos carniceros inescrupulosos que realizan esto sin las medidas, pues, correspondientes, ¿no? O sea, y considero que por esa línea deberíamos ir, o sea, de que sea el propio Estado, si la ley te faculta, te da una excepción al aborto, sean ellos mismos los que se encarguen de realizarlo con todas las medidas del caso, ¿no? Doctor, en este punto también, y preguntarle algo, y volviendo al tema este de la mala práctica médica, consultarle algo a usted. ¿Cuáles son los verbos rectores que se debe tener en cuenta para la tipificación del tipo del delito en el caso de mala práctica médica? Claro, por ejemplo, en Perú se da el que causa lesión, ¿no? Lesión o el que causa la muerte de manera imprudente, no dolosa, pero acá, y en eso no estoy de acuerdo, sí, se genera un agravante, o sea, la pena es mayor, si es que se trata por incumplimiento de las reglas de la profesión. Así está tipificado aquí. Yo considero que no debería ser un agravante. ¿Por qué? Porque el médico está realizando su trabajo. Entonces, no podrías agravar una situación de que por sí ya es complicada, el labor del médico es complicada. Yo pienso que debería ir con el tipo base, con una modalidad, pero del tipo base, porque finalmente
es difícil, ¿no? O sea, hay situaciones en las que al médico se les puede escapar de las manos por la cantidad de personas tal vez que van a los hospitales públicos. Entonces, no considero que el solo hecho de ser médico tenga que ver con un agravante de este delito, pero acá está tipificado así. Las penas van por el tema de las lesiones, van hasta los 3 años de pena privativa de libertad y 4 años por homicidio, ¿no? Claro que eso trae también reparaciones civiles, inhabilitación para el médico también, en ciertos casos. Entonces, en casos donde pues, se comete una imprudencia grave, y esas son las consecuencias aquí, ¿no? Yo considero que todo estaría bien si es que no se generara un agravante, si es que no se agravara ya la labor médica que de por sí es bastante complicada. Y de alto riesgo también, ¿no? O sea, tenemos que Claro, ser que a veces lamentablemente se nos va de las manos y no justifico a nadie, obviamente, pero bueno, el ser médico también es como que sí es de alto riesgo porque cada día tienes pacientes. Al menos las personas que conocen niños, obviamente la demanda es bastante, de bastantes consultas. Entonces, claro, doctor, de su experiencia en Perú, que usted también ha tratado este tipo de temas, usted ha defendido a algunos médicos, entiendo yo. ¿Cuál es el tema, cómo se sienten los médicos o cómo está beneficiado el sistema de salud que esté normado la mala práctica médica y se haya ya tipificado como un delito penal? ¿Cuál ha sido la reacción y la evolución social en Perú como sociedad? ¿Es visto de buena manera? ¿Se trata de que los médicos se sigan preparando, sigan teniendo más, sean más prolijos al momento de tener una intervención quirúrgica? ¿Cuál ha sido la reacción? claro, mira, la reacción de la población es que el médico, hay mucho populismo al respecto, entonces el médico debería ser condenado si es que se le muere un paciente o algo como si fuera un ladrón, un asesino. No, no hay una cultura que haga entender de que se trata de una labor delicada, peligrosa. Finalmente, es una bomba prendida que explota en las manos del médico, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente grave. Entonces, eso hay por parte de la población, por parte de los médicos, al sentir esto y al saber que pueden cometer un delito, muchas veces entran con temor a realizar su labor y eso a veces nos suma también, ¿no? Nos Ujú. suma porque, por ejemplo, una vez tuve un caso, no de un médico, un odontólogo, en que los de emergencia se peleaban el paciente con el de odontología para ver quién los atiende. Finalmente tenía una angina de Ludwig, que es una infección, una sepsis que empieza por un tema de los dientes, mira, y llega hasta el cerebro y te mata en cuestión de días. O sea, es una enfermedad sui generis, pero que cuando se da es letal. Entonces, en ese ping-pong de quién recibe al paciente, se murió el paciente. Entonces, imagínate. ¿Y eso es por qué? Por el temor del reproche social y penal que existe al respecto. Entonces, porque tranquilamente cualquiera de los dos lo ha podido atender y de emergencia, pues, porque los cirujanos maxilofaciales también pueden solucionar esos problemas, por el lado de los odontólogos, y los médicos emergenciólogos meterlo a UCI y tratarlo, ¿no? Entonces, pero por ese temor, por quién se queda con la papa caliente, al final el cuidado es el paciente, ¿no? Entonces, esa es la situación que se da, mi estimado Omar. Bueno, también damos un saludo al doctor Alonso Peña Cabrera. Nosotros escuchamos muy bien, doctor. Y bueno, esperemos ya que tenga lista su cámara, su audio también, ya para ver si después del corte comercial seguimos con usted. Doctor, al regreso del corte también yo quiero también preguntarle algo. Bueno, ¿cómo se prueba de que hubo la falta del deber de cuidado de un profesional de la salud? ¿Cuáles son las pericias que se hacen? Y cómo probar algo también que es muy difícil técnicamente en el ámbito del derecho penal. Cómo probar que hubo la falta y el deber de cuidado con un paciente, que eso tampoco es nada sencillo. Y obviamente ahí tendrán que haber pericias y metapericias. Y obviamente lo que usted dice, entraría también los protocolos y las guías, pero sin embargo de eso sigue siendo creo que un problema, cómo tú rompes la esfera de presunción de inocencia y cómo tú rompes también el tema este de que hubo una falta de cuidado por el médico, ¿no? O sea, tampoco es muy sencillo. Me confirma producción, vamos a un corte comercial, regresamos en un momento, estamos en Estelar 99.7 FM, exactamente son las 16 horas con 38 minutos, estamos en vivo en Facebook, en TikTok y en YouTube, y obviamente en nuestro dial 99.7 FM, estamos con el doctor Felipe Salas Segarra, se está conectando vía Zoom desde el país hermano de Perú. También ya se sume a la entrevista el doctor Alonso Peña Cabrera, otro jurista con el que vamos a hablar un poco de No, los no sé si tipos me del están delito penal. escuchando. Perfectamente claro, Howard, doctor.
Si pueden encender Héctor, la un cámara favor, para que vean estoy su queriendo fase acá entrar en al Ecuador, Zoom. sería Estoy genial. queriendo entrar al Zoom Workplace desde mi máquina, porque estoy ahorita, este es el teléfono. No Ya, sé si doctor, has no se visto, preocupe. Siga, para que doctor, me puedas dejar conéctese sin ingresar. problema. Gracias. Hola Amigos, Felipe, un fuerte abrazo. Alonso, mi hermano, un abrazo. Hablamos en off, ¿ya, Felipe? Ya, listo. señores, Un abrazo. estamos en Estelar 99.7 FM, estamos en vivo con el doctor Felipe Sala Segarra y el doctor Alonso Peña Cabrera. Estamos hablando del tema sobre la responsabilidad médica en el ámbito de la salud, en el ámbito penal también, o el derecho penal médico. Estamos hablando acá con dos expertos sobre la materia. Vamos a un corte comercial. Huele riquísimo y hasta con electrodomésticos nuevos. Es gracias a la... En Radio Estelar, inicio espacio publicitario. Vecina, su casa parece de revista, huele riquísimo y hasta con electrodomésticos nuevos. Es gracias a la promo de Master Vecino. Ahora dentro de los productos vienen cupones y usted puede ganar premios buenísimos. ¿En serio, vecina? ¿Y así de fácil? Busca en los empaques de guantes Master el boleto dorado que te hará ganar juegos de electrodomésticos con cocina, refrigeradoras y microondas. Y en los empaques de esponjas Master encuentra las raspaditas y llévate a tu casa licuadoras, sanducheras, cafeteras y muchas sorpresas más. Porque tu hogar, tu oficina y tu mundo merecen estar siempre protegidos con la confianza en los mejores productos de limpieza del Ecuador. Master, tu mundo en buenas manos. I like it. ¿Necesitas internet de fibra óptica para tu negocio sin límites de conexión y a precios accesibles? En CCETNET encontrarás un plan ideal para tu equipo de trabajo. Consulta con nuestros asesores comerciales contactándonos al 098-782-2313. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata CCETNET, la solución en internet. Hey amigo, tú que pasas pegado al computador, se te puso lenta, pantalla azul, se te cuelga. En Digital Computer te tenemos la solución. Portátiles de todas las marcas. Ensamblamos tu PC de acuerdo a tu necesidad. Impresoras multifunción con Wi-Fi, ADF y Duplex. Llámanos 099-462-3009. Hello. Dirección, Avenida Maldonado y Antonio Prieto, Quito. Envíos a nivel nacional. No te olvides, Digital Computer. El fútbol se vive con intensidad en Deportes 997. Conéctate a Radio Estelar, la 99.7 y no te pierdas ningún detalle. Este programa es transmitido y grabado en Facebook a través de Radio Estelar y en YouTube por el canal 10M Fútbol. Sintonice todos los jueves a las 11 de la mañana la revista Transporte y Logística en Radio Estelar 99.7 FM. Tu fuente confiable de noticias y análisis del sector. Si deseas publicitar tu negocio o emprendimiento por Estelar 99.7 FM, comunícate al 098-361-5815. Te esperamos. El siguiente es un espacio apto para todo público. Contenido informativo y de opinión. Radio Estelar 99.7 FM presenta Radar Informativo. Radar Informativo. El noticiero veraz y objetivo con todo el acontecer local, regional y nacional. Conducido por el reconocido periodista y analista político, licenciado Luis Valareso. Radar Informativo, en donde la noticia la haces tú. En radio. Vecina, su casa parece de revista, huele riquísimo y hasta con electrodomésticos nuevos. Es
gracias a la promo de Master Vecino. Ahora dentro de los productos vienen cupones y usted puede ganar premios buenísimos. ¿En serio, vecina? ¿Y así de fácil? Busca en los empaques de guantes Master el boleto dorado que te hará ganar juegos de electrodomésticos con cocina, refrigeradoras y microondas. Y en los empaques de esponjas Master encuentra las raspaditas y llévate a tu casa licuadoras, sanducheras, cafeteras y muchas sorpresas más. Porque tu hogar, tu oficina y tu mundo merecen estar siempre protegidos con la confianza en los mejores productos de limpieza del Ecuador. Master, tu mundo en buenas manos. I like it. ¿Necesitas internet de fibra óptica para tu negocio sin límites de conexión y a precios accesibles? En CCNet encontrarás un plan ideal para tu equipo de trabajo. Consulta con nuestros asesores comerciales contactándonos al 098-782-2313. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata CCNet, la solución en internet. Hey amigo, tú que pasas pegado al computador, se te puso lenta, pantalla azul, se te cuelga. En Digital Computer te tenemos la solución. Portátiles de todas las marcas. Ensamblamos tu PC de acuerdo a tu necesidad. Impresoras multifunción con Wi-Fi, ADF y Duplex. Llámanos 099-462-3009. Hello. Dirección, Avenida Maldonado y Antonio Prieto, Quito. Envíos a nivel nacional. No te olvides, Digital Computer. El fútbol se vive con intensidad en Deportes 997. Conéctate a Radio Estelar, la 99.7 y no te pierdas ningún detalle. Este programa es transmitido y grabado en Facebook a través de Radio Estelar y en YouTube por el canal 10M Fútbol. En Radio Estelar, fin de espacio publicitario. Exactamente, son las 16 horas con 46 minutos. Estamos con dos grandes juristas, el doctor Felipe Sala Segarra y el doctor Alfonso Raúl Peña Cabrera. También él es un jurista y docente y catedrático en el país de Perú. También estamos hablando acá sobre la bioética de beneficencia, o lo que es el deber del cuidado de los médicos, o el derecho penal médico, o lo que se conoce también como la responsabilidad penal en el ámbito de la salud. Déjenme decirles también, queridos amigos, de que estamos en vivo en Facebook, en YouTube y obviamente en nuestro dial FM. Doy la bienvenida, doctor Alonso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vemos también que usted acaba de lanzar en este año algunas obras sobre derecho penal. ¿Qué nos puede hablar un poco del delito penal, de la tipicidad, del dolo, culpa, sobre la actitud y aptitud de los médicos al momento de que ellos cumplen su deber en el ámbito de la salud? ¿Cómo usted ha visto también el tema de probar en un juicio penal la falta de cuidado del médico con el paciente? Bueno, eso tiene pues ciertas pautas o ciertos parámetros, como decía el doctor Salas, que están regulados tanto en el Perú como en Ecuador, ¿no? Normas de las lex artis, ¿no? Protocolos, procedimientos, etc. No es poco frecuente, sino es más o menos frecuente. En hermano existe un sistema de defensoría del médico, que se produzcan estas situaciones, que en un quirófano, que en una sala de cirugías se produzca la muerte del paciente o que se le generen lesiones graves o lesiones leves. El asunto es determinar cuándo estamos realmente ante un caso de responsabilidad penal. Y para ello tenemos que tomar en cuenta primero si el médico tenía a la mano todos los mecanismos, todos los instrumentos, las medicinas, la maquinaria, toda la logística necesaria para evitar y neutralizar cualquier foco de riesgo, ¿no? Mientras que el médico ya actúa conforme a la lex artis, dentro de las normatividad que rige su actuación, estamos dentro de lo que se aplica es imputación objetiva, ¿no? Por ejemplo, pues un médico que esté operando bajo la influencia de alcohol, sustancias psicotrópicas, ya viene el tema si no se ha esterilizado el material quirúrgico,
que las anestesias, no hubo una suerte de análisis previo de que si era sensible o no a cierta medicación. Pero hay que tengamos mucho cuidado porque, y lo sabe mejor el doctor Felipe, que es el especialista, que en una sala de cirugías, en una operación, intervienen varias personas. No solamente hay un médico, son varios, 5 o 6 personas. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su función. División de rol, hay principio de confianza. Había quien infringe su rol, si infringe una norma de cuidado, tiene que generarse un riesgo no permitido y la muerte de las lesiones tiene que ser producto de ello. Si es pura causalidad y si es que de todas maneras habría una infracción, pero objetiva, pero bajo ciertos rasgos de subjetividad, pero no al nivel de responsabilidad penal, vayamos a ver la responsabilidad civil, que también lo maneja el doctor Felipe Salda Segarra, ¿no? Pero la responsabilidad penal eso lo tiene que acreditar el Ministerio Público, obviamente, ¿no? No podemos basarnos en circunstancias o en acaecimientos causales naturalísticos de las muertes, que es un riesgo de toda operación, por eso también te hacen firmar un documento, ¿no? Evidentemente hay que confrontar ello rigurosamente, si es que realmente este médico, los médicos que intervinieron, realizaron todo bajo las normas de la Lex Artis. Si está todo dentro del riesgo permitido, aún pues se le vino un paro cardíaco al paciente, eso no puede imputársele, ¿no? Y la imputación significa un resultado de la muerte, de las lesiones, como obra suya, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de estas conductas médicas, se aplican más los delitos culposos que los delitos dolosos. Y eso creo que es en primera línea lo que tendría que decir al respecto, ¿no? Pero yo propiamente no he litigado pues, el Ministerio Público sobre estos temas, pero igual siempre en la literatura es que nos empapamos un poco del tema en cuestión. Doctor Felipe, voy con usted también en esa misma línea y consultarle algo. En el tema y tocó un tema muy interesante, el doctor Alonso, es el tema de que si él tenía todos los insumos. Y claro, alguien podrá decir de pronto, no, pero o sea, ¿cómo vas a decir eso si tú tienes que entrar a una sala de cirugía con todos los mecanismos? Pero ha pasado en Ecuador, no quiero hablar de en qué gobierno, se ha pasado que no habían insumos médicos. Y los médicos se quejaban, decían, oigan, ustedes quieren que hagamos nuestro trabajo, pero no tenemos médicos, insumos médicos. Han pasado que han muerto algunos neonatos por falta de estos insumos. ¿Qué pasa ahí? ¿De quién sería ahí el tema de la responsabilidad penal o administrativa? ¿Cómo se manejaría en ese escenario que sí pasa en nuestros países de Latinoamérica, doctor Felipe? Claro. Mira, te pongo un ejemplo que justamente lo he podido ver acá en Perú. Una persona se cae ebria, se cae de un segundo piso, ¿ya? Y se golpea la cabeza. TEC, traumatismo encefalocraniano, una de las principales causas de muerte del mundo. Para tratar el TEC hay una guía específica, ¿no? En cada nosocomio y hay guías internacionales muy avanzadas también. ¿Qué te piden ahí? Una escala de Glasgow, una escala para ver primero si estás consciente. Porque un síntoma grave en un TEC es que no estés consciente, en que divagues, realmente la vista se te pierde, ¿no? Entonces no pasas el examen de la escala de Glasgow y ahí es un tema ya de emergencia. Pero pasa que, como una de las mayores causas de muerte del mundo, tiene muertes súbitas. El paciente puede estar consciente, te puede hablar, pero a los 2 o 3 días se muere. A un médico le imputan una muerte por un TEC. ¿Por qué? Porque en la investigación el fiscal le envía medicina legal y le dice, no, debieron transferirlo a un hospital de mayor jerarquía, donde había tomógrafo, porque en ese no había tomógrafo. Entonces, es responsabilidad del médico que tu hospital sea carente de maquinarias como la del tomógrafo. ¿Qué hizo ese médico? No tengo tomógrafo, saco unos rayos X. ¿Entienden? Entonces, ¿fue negligente ese médico? No. Podía transferirlo para las referencias, para transferir a un hospital de mayor jerarquía, te van a pedir, el hospital de mayor jerarquía no te lo va a recibir si es que no está grave. Y este paciente pasaba la escala de Glasgow, estaba hemodinámicamente estable, o sea, no se le veía nada, ¿no? Entonces, no se cumplía justamente con esos protocolos para la referencia, pero al médico igual se le imputa. No había en mi hospital tomógrafo, ¿culpa de quién? Del médico. Eso está mal. Esa es responsabilidad única de la administración y del Estado por no implementar.
estas maquinarias que son necesarias. Y es un hospital grande, o sea, imagínate sin un tomógrafo, ¿no? Creo que en Latinoamérica vivimos a veces muchas carencias, sobre todo en las zonas aledañas o más humildes. Entonces, pero es una responsabilidad del médico, pues, ¿no? Es una responsabilidad civil de la administración del nosocomio, juntamente con el Estado. Claro, eso es un buen punto y alguien bueno, puede decir, bueno, ¿cómo va a dar ese ejemplo? Si pasa, aquí en Ecuador pasa, ya bien casos de los médicos que han hecho prisión para no hacer eso. Porque veamos ya de la salud donde un derecho humano, a veces pasa que tienen todos estos médicos de salud, más aspectos, o sea, sin entrar al tema, pero es un buen punto que toca. Doctor, a lo que quería también contarle algo. Hay temas y lo para que haya impoplar y un único sea impopable es cómo guardar de verdad. Bueno, parece que hay problemas técnicos, se entrecorta no sé si tú me escuchas, la señal. Lo último no se escuchó bien. Ajá. ¿Me confirma, por favor, si me escuchan? Ahora mejor. Ahora sí, mucho mejor. Ya. Solo así, todos los decir, preguntarle. De nuevo. Sí. ¿Me confirma? ¿Escuchan, por favor? Sí. A ver, ¿Sí? a ver, de nuevo, porque se escucha, pero ahí se caiga. Ya. Bueno, todos los están bien, bueno, ahora se me... Doctor, me pregunté algo también. ¿Cómo establecer, cómo tratar, sería el personal para establecer el médico cumplió su deber de cuidado, una más práctica para que pueda procesar penalmente? No se escucharon. ¿Cómo es que establecer la responsabilidad penal del médico? ¿Es lo que está preguntando? Como dije antes, ¿no? Hay que pautear y hay que revisar y analizar minuciosa y meticulosamente cómo es que se procedió en esta intervención médica, ¿no? Entonces, ya acá se aplica imputación objetiva. ¿Se infringió o no una norma de cuidado? ¿Se infringió un protocolo, un procedimiento, sí o no? Si estaba todo ok y aún así se produce la muerte, pues eso no se le puede ser imputable. Es evidente que esto requiere de muchas finura al momento de analizar estas situaciones, ¿no? Porque como bien lo dijo el doctor Salas Segarra, hay que ver en la administración del hospital, claro, una cosa es una clínica, los hospitales son públicos, que no le hayan otorgado, no le hayan dado, no le hayan entregado el material, las maquinarias, las medicinas suficientes, ¿no? Es como decir, ir a un soldado sin las armas necesarias. Por eso hay una responsabilidad del hospital. Vayamos a ver en la clínica, si el mismo médico que forma parte del staff de los dueños de la clínica es distinto, de que en un hospital no le dan la logística, no tiene, imagínate en el caso del COVID, ¿no? Que la gente se moría en los pasadizos de los hospitales. Ya no había capacidad hospedante de más pacientes. Pero ya esto escapa del control. O sea, para que exista una imputación penal, creo yo, y lo he dicho siempre en mis artículos, tiene que haber capacidad de control y dominabilidad del hecho. Pero si tú no como en clínica, o hospital, la administración no le entrega los instrumentos, la maquinaria, las medicinas, la logística es suficiente para poder afrontar de cara a una intervención de esta naturaleza, sobre el médico no puede caer esa responsabilidad. A menos que diga, oye, ustedes tienen que darme, si no, no voy a operar. Entonces, es decir, usted se está negando finalmente a realizar un acto el cual está obligado a realizar. Tal vez el médico va a decir, voy a hacer todo lo posible para salvarle la vida a este paciente. Pero al fin y al cabo no pudo hacerlo porque obviamente no tenía el material quirúrgico, no tenía lo suficiente. Y vayamos a ver si eso ya asumiría la responsabilidad civil, la administración de la clínica o el hospital, ¿no? Cuestión distinta saber si podemos hablar de imputación objetiva por homicidio culposo del administrador de la clínica o el hospital que no le entregó los utensilios, la maquinaria, todo aquello que es necesario para realizar una intervención de estas naturalezas. Porque hay que delimitar entre la penal y la civil, ¿no? La responsabilidad penal es mucho más rigurosa la imputación. Recae sobre personas, ¿no? Personas naturales y no sobre personas jurídicas. Doctor Peña, esa leña, el doctor Peña,
nos vamos a un texto de una cabal y que no resulte no ello de todos los instrumentos necesarios, sumos necesarios para que el médico tratante pueda realizar bien su labor. ¿Tiene responsabilidad civil o también por no haber proporcionado todos los instrumentos? Si me escucho bien. Sí, se escuchó un poquito entrecortado, pero me habla de que por la falta de insumos el médico responde civilmente o penalmente, o quién responde. Yo considero que debe responder civilmente la administración del nosocomio, ¿no? Porque la responsabilidad penal, sobre todo para este tipo de actos, es personalísima, ¿no? Entonces, sí debería responder civilmente el nosocomio. La forma en la que debe defenderse el médico siempre es consignar en la historia clínica este tipo de situaciones, es decir, se solicitó tal medicamento, tal implementación, tal maquinaria, y no había, no existía, no se me proveyó. Con eso, obviamente, queda cerrada su responsabilidad, ¿no? Porque la responsabilidad es propia del acto médico, de su realización, de lo que él receta, de las atenciones, de sus intervenciones, más no de la falta de logística a la que se le está sometiendo, ¿no? Como muy bien dice el doctor Alonso, es como mandar un soldado a la guerra, ¿no? Sin armas. Entonces, el soldado en la guerra sin armas va a morir. El médico en la guerra con un quirófano sin armas va a ser denunciado, ¿no? No es una muerte, pero es un momento difícil, ¿no? Entonces, esa es la situación, mi estimado Howard. Amigos, son las 5 p.m., 7 horas, estamos aquí en el 97F, estamos con el doctor Félix Salas Segara, desde el doctor Alonso Cabrera, dos excelentes juristas, el hermano, estamos hablando sobre el derecho médico penal o también responsabilidad penal de los médicos en el ámbito de salud. Estamos en vivo en Facebook, estamos en TikTok y en YouTube, y estamos en nuestro FM conectados a Zoom. Obviamente, disculpan algunos detalles técnicos si pasan desde en vivo. Estamos también en audio y video. Y vamos a hablar sobre los protocolos, el DART. Estamos hablando también de la salud, responsabilidad que tienen los médicos, las OPTECs y todo lo que concierne a lo que es tipificación del hijo de médico cuando hay innovado su de cuadro de pasión, lo que conocemos como la bioética de beneficencia o el deber de cuidado del médico con el paciente. Estamos hablando del tema ya en la recta final de la entrevista. Tema súper importante que yo quiero también consultarle. Usted que ya llegamos a la audiencia de juicio, pasó la instrucción fiscal, etapa y media, llamado, llegamos a la audiencia de hecho como tal. ¿Qué pasa en ese asunto? ¿Cuál es la prueba relevante o fundamental que debe que presentaría y que también la defensa médica puede destruir para que no exista una condena contra el profesional de la medicina? La pericia es una prueba fundamental en ese tipo de delitos. Para mí, para Alonso. Para usted, doctor. Ya. La prueba fundamental. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando eres médico y eres sometido a una investigación penal? Lo primero que va a hacer el Ministerio Público es pedir la historia clínica, ¿ok? En tu historia clínica tú tienes que ser muy detallista. No, una recomendación es no vayas a borrar o poner algo nuevo en la historia clínica, porque eso puede ser sometido a un peritaje grafotécnico y te puede traer otra responsabilidad penal. Va a ser como la canción, la cura va a ser más cara que la enfermedad, ¿ok? Entonces, la historia clínica no se toca, la van a enviar. La forma de defenderte con eso, si tú has actuado bien, estás seguro que has actuado bien, le puedes pedir a tu nosocomio, a tu hospital, que haga una auditoría sobre tu actuación. Obviamente, si tú estás seguro de que has cumplido con tus guías, tus protocolos, esa auditoría va a salir bien y va a ser una herramienta para defender. Pero no solo eso, si hay alguna sociedad de la especialidad que tú manejas, alguna sociedad médica, que en Perú cada especialidad tiene sus sociedades, sus científicos, sus investigadores, que generan estas sociedades académicas, le puedes pedir un pronunciamiento también. Y en los casos
más ya relevantes, un peritaje de parte te va a servir, ¿no? En los casos más avanzados o más complejos, o con la imputación, digamos, más álgida, te va a servir un peritaje de parte, contratar un perito o un testigo experto, una persona que tenga años en la materia, para que pueda defender tu posición respecto al tratamiento que has brindado. Esto siempre y cuando, luego de que el Ministerio Público pide la historia clínica, lo remite a Medicina Legal, al Instituto de Medicina Legal, para que ellos hagan un informe. Si ese informe es negativo, tienes que utilizar estas herramientas. Es lo mejor que se puede hacer en la defensa de un médico, ¿no? Y a partir de ello, a partir de estos pronunciamientos, se generan pues las pericias, metapericias, pronunciamientos de las sociedades, auditorías a tu favor, con las que te vas a defender. Van a ser tus armas, tus herramientas para poder defenderte de la imputación del Ministerio Público, ¿no? Doctor Alonso, con usted, usted, la experiencia que ha visto muchas horas, usted que ha dado coherencia sobre el tema de materia penal, ¿usted cree que se debe mejorar, que todo es perfectible? ¿Cree que el Congreso de cada país, porque a la final, jurídicamente, estos modelos penales y se utiliza mucho en el ámbito de la jurisprudencia, la doctrina, ¿usted cree que debería mejorarse en la legislación para que sea un tema más equitativo, justo el tema de la imputación contra los médicos? ¿Qué cree que debe mejorarse en ley o de tu conferencia también Está un poco entrecortado lo que más o menos estabas conversando. Lo que entendí es que debe mejorarse en la legislación, los procedimientos, en el tema de la criminalística, la probática, creo que es mucho, ¿no? Que podríamos hablar ahí, ¿no? Está el tema del Instituto de Medicina Legal, que están los peritos. Hay un perito muy bueno que te voy a hacer el contacto, el doctor José Luis Pacheco de la Cruz, experto en medicina legal, en que pueden hacerse las pericias, las anatómicas y todas estas exámenes que resultan siendo importantísimos para poder establecer, como si quieren decir, la causa de la muerte. Porque yo prefiero no hablar de causa, ¿no? Porque cuando hablo de causa, nos referimos a la causalidad y dejamos de lado la imputación objetiva, ¿no? Entonces, claro, vayamos a ver hasta qué punto qué es lo que puede determinar las pericias médicas. Y esos peritos tienen que ir al proceso penal. Obviamente también la parte imputada puede presentar su pericia de parte, se va a confrontar y con ello pues finalmente ilustrar al juzgador, primero al fiscal, realmente qué es lo que generó y no causó la muerte o dígase las lesiones del paciente, de la víctima, del sujeto pasivo. Yo creo que hay que afinar algunos procedimientos de manera más rigurosa y que esa rigurosidad finalmente nos pueda permitir establecer tal vez algunos controles previos en las clínicas y los hospitales para evitar que se produzcan este tipo de sucesos. Pero obviamente esto es imposible al 100% porque siempre hay un riesgo en las cirugías, ¿no? En las intervenciones médicas. ¿Sería beneficioso, doctor, crear una fiscalía especializada para estos felinas? ¿Una especialización en este tipo de situaciones? ¿En criminalística? No, un fiscal especializado para este tema que son responsabilidad del personal médico al momento que se les vaya a acusar, o que no necesita un fiscal especializado como la Fiscalía de Derecho, Fiscalía Pública. ¿Fiscalías especializadas en estos casos? Vayamos a ver, es algo interesante, ¿no? Propiamente son las fiscalías comunes que lo ven. Hay una particularidad que cuando la muerte es una víctima, es una mujer, lo ven las especializadas de violencia familiar y violencia de género, ¿no? Pero creo que la perspectiva es muy científica en estos casos, ¿no? Es muy metódica, la metodología y la ciencia que tiene que darse de la mano para poder establecer realmente lo que es las causas o los factores que provocaron el deceso de la víctima, ¿no? Porque por medio está la libertad, o sea, pues todo médico, pues con eso ya no va a querer operar a nadie, pues se va a sentir siempre amenazado con una espada de Damocles. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se le imputa, porque lo que pasa es que a veces también los abogados o las propias víctimas, pues ven, murió su familiar, su pariente, y ya de frente, no, denuncien, ¿no? Cuando ni siquiera primero se han fijado ciertas condiciones o factores por los cuales se produjo lastimosamente ese deceso de la víctima, ¿no? Doctor Ferrer, usted quería ir a...
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con esa posición de generar fiscalías especializadas en estos temas por los abundantes casos que hay de temas de negligencias médicas, ¿no? De delitos imprudentes referidos a los médicos. Y sobre todo porque es un tema bastante técnico en que los abogados terminamos adentrándonos, o sea, el saber interpretar una guía, un protocolo, para ver si finalmente se ha incumplido o no la lex artis. No olvidemos que los tipos delictivos que condenan estos hechos son leyes penales abiertas, ¿no? Leyes penales en blanco, mejor dicho, que nos remiten a este tipo de normatividad interna que deberíamos manejar, y es por eso que sí considero que debería haber, de repente no muchas, pero en cada sector mínimamente una fiscalía especializada en el tema, ¿no? Sobre todo esa asesoría de investigación sea muy objetiva, técnica, porque hay que ser honestos, que estudiamos abogacía, no es que nacemos siendo que Alexas, que es la biológica beneficencia, hay muchos que usted nos deja, creo que también aprendiendo al igual público que va a ver después de vista y escuchando lo que son las actitudes y actitudes de los profesionales médicos, de lo que son también protocolos, guías. Entonces, muchos temas interesantes y obviamente responsabilidad que tiene obviamente en diferentes contextos. La salud, el riesgo que lleva. Entonces, yo diría que a futuro se debe pensando de tener una fiscalía especializada. Y también le digo esto, Felipe, porque un amigo Andrés, al que le damos un saludo también, docente universitario, analista del Ecuador, que le conoce los. Él tenía un caso y era lo que usted dice. Muchas veces algunos profesionales denuncio a un familiar y parte el tema del sesgo cognitivo. Y no me quiero desviar el tema, pero ¿qué es esta tecnología? Lo que pasa es tema de violencia sexual, que muchas veces un médico dice, parece debido a violencia. Y terminas yendo a un proceso penal largo y horroroso, y a veces no por curvo, sino por tu sesgo cognitivo, y hay que tienes un proceso y es todo, varios años llegando y no tengas algún resultado exitoso. Entonces, yo que eso dice realizando en una calidad especialista, doctor. Doctor Felipe. No se te escuchó muy bien, o bueno, está un poquito entrecortado, como tú decías, ¿no? Los temas en vivo. Te escuchaba algo sobre delitos sexuales en los que podrían darse también inversos los médicos, ¿no? Algo por el estilo. Claro, sí, por ejemplo, tú sabes, a veces tienen que hacer tacto y eso es delicado, pero está basado en el protocolo. Por ejemplo, un médico traumatólogo, uno de sus procedimientos es agarrar las caderas, así sea una fémina, para poder ver en qué posición están los huesos. Muchas veces se le pide permiso al paciente, te lo concede, pero después lo toma mal, ¿no? El paciente dice, me siento sucia, he visto casos así, y termina en una investigación penal por un delito doloso de tocamientos indebidos. Entonces, esas son cosas en las que también están expuestos los médicos, ¿no? Entonces, bueno, acá también, a pesar de ser otro delito, y ser un delito doloso, como médico siempre vas a tener este pilar, esta columna vertebral, este escudo que te va a proteger, que son tus reglas y tus normas de la profesión. O sea, no solamente sirve para los tipos imprudentes, sino para cualquier otra situación que se te pueda dar más adelante producto de tu actividad, ¿no? Existen estos casos y son reales también. Doctor Alonso, voy con usted. Y ya para ir cerrando también esta entrevista y este podcast aquí en la R997, que estamos en vivo, también preguntarle algo. ¿Desde qué año se tipifican estos delitos en la medicina en el país de Perú? Acá es desde el año 2014. ¿Y usted cómo cree que ha evolucionado el tratamiento de esta investigación y de estos juicios en Perú contra los médicos? Bueno, yo creo que el último, el que va a responder mejor va a ser Felipe. Nosotros tenemos el homicidio culposo y el doloso de tanto el Código Penal del 24 como el Código Penal 91. Lo que pasa es que recuerdo que tuvimos una charla tiempo atrás con Felipe y otras personas más que trabajan con él en la Defensoría del Médico. Si es que debería haber una tipificación explícita, mejor dicho, explícita, sí, expresa sobre la negligencia médica. Y sí, cuando hay negligencia es culposo, ojo. Pero también no podemos negar a rajatabla que en algún momento podamos estar ante un homicidio doloso de parte de un médico, un dolo eventual. O sea, nuestra legislación lo ha tenido siempre.
Lo que pasa es que no es muy usual llevar a los tribunales a los médicos antes, creo que ahora ya en mayor medida, ¿no? Nuestro Código Penal entonces, bajo la nomenclatura del homicidio culposo, tanto el Código Penal del 24 como el Código Penal del 91, pues cobija bajo el principio de legalidad, para el lex scripta, la posibilidad de sentar el banquillo, de formular una denuncia en contra de un médico por una supuesta, no solo negligencia, sino en un caso ya más extremo, dependiendo de la circunstancia cómo se desarrolló, que sea por dolo, ¿no? O sea, en nuestro país no existe ningún vacío, nunca existió un vacío. Otra cuestión, el doctor Felipe Salas tendrá que decir si fuese necesario que se tipifique de manera expresa la negligencia médica en el Código Penal. Pero ojo, ya negligencia, imprudencia y culpa es lo mismo. Con eso estamos descartando el dolo. Y el delito doloso siempre recibe una sanción mucho mayor que el delito culposo. Eso no perdamos de vista, ahora, Héctor. Doctor Alonso, agradecerle por su tiempo también. ¿Cuáles son sus palabras finales para las personas de Ecuador que los miran y le escuchan? Y recordándoles que pueden volver a ver esta entrevista nuevamente en Facebook, en YouTube y en TikTok. Pueden volver a ver esta cápsula. Doctor, ¿cuáles son sus mensajes y sus palabras finales? Bueno, solo señalar de que estamos en un ámbito de la criminalidad muy particular, ¿no? Un ámbito muy particular porque no es realizado por cualquier persona, sino por un profesional, por un médico. Cuestión distinta que sea alguien que no tiene la profesión de médico y se manda a realizar una intervención de esta naturaleza. Por lo tanto, ya la actuación, de por sí es riesgosa. Toda intervención médica y más aún una cirugía es riesgosa. Por lo tanto, hay que ser bastante riguroso al momento de definir si la actuación o la intervención de este médico estuvo o no dentro del llamado del riesgo permitido para poder construir el juicio de imputación objetiva. Y seguro que en Ecuador estarán en un camino parecido, no lo sé. Pero el tema ya de los juicios en concreto, yo creo que para ello el doctor Salas es el indicado en la materia. Muchas gracias. Agradecerle por su tiempo, doctor. Gracias también por su excelente criterio. Agradecerle que no sea ni la primera ni la última. Y doctor Salas, para ir cerrando, voy con usted. ¿Necesario reformar los códigos penales e introducir ya directamente la figura o el tipo penal de negligencia médica? Bien, por ejemplo, en Perú, si se pudiera, sí, pero mínimamente yo creo que en Perú deberían quitar la agravante. Porque, como bien dice el doctor Alonso, se tratan de hechos criminales, sí, porque están tipificados en un código penal, pero no pueden equiparar a un médico que esté en un hospital tratando de salvar una vida, dígase, si lo hace de forma imprudente o de una forma impericia, ¿no? De alguna de estas causales de imprudencia propiamente dicha, no lo vas a equiparar con un criminal común, ¿no? Con un estafador, con un asesino, con un violador. La tendencia es a despenalizarlo, ¿no? En países muy avanzados, como en el norte de Europa, en los países nórdicos, justo se comentaba el MOF, no se penaliza, sino se tiene un sistema de seguros tan prolijo que cuando hay uno de estos hechos, el seguro cubre con fuertes montos a las víctimas y ahí queda el asunto, no se lleva en el ámbito civil ni penal. Entonces, sería espectacular poder llegar a ese punto en Latinoamérica. Va a ser bastante difícil, pero ir quitando un poquito los criterios de criminalidad sobre estos hechos, porque creo yo que las cárceles y el sistema penal está más hecho para el delincuente común, el delincuente de mala maña, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva. Esperemos algún día avanzar a ese nivel. Y bueno, hablando propiamente de Perú, se quite el agravante y finalmente llegar a eso, que no sea una utopía llegar a una descriminalización de estos temas penales, mi querido Howard. Agradeciéndote nuevamente por la invitación y un abrazo fraterno en la gran hermana República de Ecuador. Cuando juegue Ecuador en el Mundial, en Perú vamos a estar de amarillo todos, ¿sí? No, y serán bienvenidos acá también a Ecuador, doctor. Cuando viaje a Quito, espero nos pueda visitar en los estudios de la radio. Será bienvenido y obviamente no es igual a estar en el estudio de la radio que vía Zoom por el tema de que también estamos en vivo en algunas plataformas. Pedirles también 1000 disculpas por ese tema. Doctor, y bueno, y le converso acá en Ecuador porque a veces, pasan cosas que uno cree que no van a pasar, ¿no? Pasó que unos profesionales fueron a sacar unos profesionales de Ecuador médicos, que no son todos, acá hay buenos médicos también, fueron a Argentina y resulta que
les encontraron copiando las pruebas que ellos iban a dar para su especialización en Argentina. Lamentablemente fue bochornoso. Entonces creo que está lejos de despenalizar la responsabilidad penal de los médicos. En ese mismo punto, doctor, y para cerrar la entrevista y aprovechando que usted tiene experiencia, una persona que va a hacerse un tratamiento estético, que hoy está de moda, ¿está él rompiendo su deber de cuidado, de ser garantista de su cuidado, o cree que todavía sigue existiendo el riesgo permitido cuando una persona sabe los riesgos que tiene y se va a hacer este tema de cirugías estéticas que está de moda y se hacen de todo? ¿Cuál es su opinión ahí? Ya, la cirugía estética es un procedimiento médico y como todo procedimiento médico también está arreglado, normado por guías y protocolos. Ojo, no es que la persona que quiere pues verse bien, ¿no? Quiere ponerse las mujeres pues una figura de princesa, se luxan las costillas, ahora que es una operación peligrosísima. Acá han habido varias muertes respecto a eso. Sin embargo, está permitido. Digamos, no es que hay riesgo en la víctima, ¿no? O sea, o una imputación a la víctima. Ojo, eso está equivocado. Eso está equivocado. Es un procedimiento médico estético. Y para ello, el médico tiene que tener una especialidad y tiene que regirse a la normativa médica, técnica, ¿no? Que son los protocolos, las guías, la literatura que le corresponde. Entonces, no es una imputación a la víctima, sí sería un reproche penal para el médico si es que lo hiciera mal el procedimiento, ¿no? Por un delito imprudente. Pero como personas, ¿no? También nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar por nuestra integridad. Nosotros velar también del deber de cuidado que tenemos como persona, porque bueno, usted sabe que por más especialista que sea, creo, o no sé si todavía estoy equivocado, sabemos que esas cirugías sí son de alto riesgo, ¿no? Y como usted ha dicho, ahorita se hacen de todo. Y hemos visto varios casos de esos. Entonces, ¿no cree que también uno como persona, al momento que decide hacerse esa cirugía, también rompe su deber de cuidado de uno mismo como persona? Yo pienso que lamentablemente... Creo que Hunter Jacobs toca ese tema también del deber de cuidado, ¿no? Sí, claro, el deber de cuidado. Y la imputación a la víctima, ¿no? O sea, la víctima solita se mete en el riesgo, ¿no? La persona decide cruzarse las costillas a pesar que es una operación súper peligrosa. Pero que hay una situación también de Estado, de los estamentos estatales, de salud, de la normatividad interna. Yo personalmente diría que se prohíbe esa operación, pero está arreglada, está normada, está admitida por el Estado, entonces la han legalizado. Es una de las que causa más muertes, más problemas. Y acá en el Perú, para mí, eso no hay que esperar que se sigan muriendo más pacientes, ¿no? Las que sobreviven quedan hermosas, eso sí, o les queda una cintura de avispa, pero sí, son cirugías de alto riesgo, doctor. De hecho, disculpe que le interrumpa, yo sigo una cuenta de una médica en Estados Unidos. O sea, pero la intervención invasiva que hacen al cuerpo humano sí es riesgosa, por más profesional que sea. Así es. Pero la legislación la permite y le da la responsabilidad al médico y no al paciente. Ese es el tema. Yo pienso que más allá de una imputación a la víctima, de que la víctima pues se ponga en este riesgo, que está bien de salud y necesariamente se fractura las costillas, ¿no? O se hace una lipo, o se corta el estómago, o se hace una banda gástrica, se hace un bypass gástrico que te deja un 5% de estómago, imagínate. Más allá de eso, al estar regulado, lo que el paciente tiene es la responsabilidad de informarse de las consecuencias de esas cirugías, ¿no? Porque lamentablemente en muchos de nuestros países, por el poder económico que mueven estas operaciones, se aseguran con los legisladores para que sean regladas y normales, ¿no? Hay que decirlo así. Bueno, como hemos escuchado al doctor Felipe Salas Segar, un experto también en litigación y en el derecho penal, y hemos hablado también sobre la responsabilidad de los médicos en el ámbito penal cuando tienen por una mala práctica médico, por no respetar la lex artis, o también por mala praxis como se pueda conocer, o también lo que se conoce en palabras técnicas, lo que se conoce como la bioética de beneficencia que deben manejar los médicos. Hemos hablado con el doctor Felipe Salas. Doctor, agradecerle de verdad por su tiempo. Entendemos que está estrenando estudio jurídico nuevo también, tiene un buen estudio de fondo ahí, Salas Segarra.
Gracias, Software, sí, gracias. Encantado de recibirlos también cuando vengan. Gracias, doctor, agradecerles, estamos en vivo, son exactamente las 5 horas y 24 minutos, vamos a cerrar esta entrevista, agradecerle, doctor Felipe, agradecerle, doctor Alonso, puede volver a ver esta entrevista en Facebook, en TikTok y en YouTube. La siguiente semana estaremos con el doctor Pedro Vázquez y el doctor Héctor Yepes, ellos son dos constitucionalistas, y hablaremos un tema que es nuevo para algunos y para otros no es tan nuevo, como es la convocatoria a una posible asamblea constituyente en el Ecuador. Vamos por la constitución número 21. Y le digo algo, doctor Felipe Salas, tanto hablamos de Perú acá en estos últimos momentos, de que ustedes tienen el arbitraje internacional y quieren implementarlo acá, porque aquí aducen de que gracias a ese modelo incrementará la inversión extranjera en nuestro país. Vamos a ver qué pasa. Al final termina siendo un tema de políticos que de abogados, pero estaremos ahí tratando este tema. I'll be your guideline.